Hemos levantado una serie B de 44 millones. Congrats. Enhorabuena. Muchas gracias. Recién salió del horno. Y de repente pues tienes una llamada a las 2 de la mañana y dices, pues cambio de opinión. Y de repente acabas firmando un term sheet a las 2 de la mañana y ya está hecho. Hace poquito llegamos a una cifra interesante, cerramos también un contrato multimillonario con una empresa importante del Una mundo. cifra interesante. Una cifra interesante. Diré que estamos no muy lejos de llegar a 8 cifras de revenue. Tienes que estar preparado para potencialmente explotar mañana. O sea, y si no, puedes morir un poco de éxito. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Palafox, CEO y co-founder de Happy Robot. Pablo estudió ingeniería en la Politécnica de Madrid y ha sido investigador en la Universidad Tecnológica de Múnich. Fundó la empresa con su hermano Javier y con su gran amigo Luis Parup. Happy Robot es una plataforma de agentes de IA que trabaja con empresas del sector logístico. La compañía pasó por la aceleradora Y Combinator y acaba de anunciar una ronda Series B de más de $40 millones, poco más de un año de lanzar comercialmente. La historia de Happy Robot es un ejemplo increíble de fundadores españoles construyendo con éxito una empresa en Estados Unidos, y este es el podcast de Sama y Pata. Pablo, bienvenido a este episodio de Sama y Pata. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Un gusto, Luis. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Yo creo que es el primer San Francisco-based founder que tenemos en el podcast, ¿no? Cierto. Qué honor, joder. Muchas gracias. Qué bien. Y yo quería empezar un poco por ahí, ¿no? Vosotros sois una compañía con los 3 fundadores sois españoles, tenéis bastante gente del equipo española, Sí. pero sois completamente San Francisco native, ¿no? ADN español a tope, eso sí, pero sí, la empresa la fundamos en US. Ahora os cuento un poco la historia, pero sí, estamos sobre todo en San Francisco y ahora ya bastante presencia en Madrid, así que muy orgullosos de ello también. ¿Y cómo ha sido un poco la serie de decisiones y casualidades, golpes de suerte o lo que sea que os han llevado a arrancar desde el principio, desde San Francisco? Pues igual también un poco por contar lo que es Happy Robot y lo que ha sido, porque hemos pasado por fases, ¿no? Como toda buena startup, supongo que tiene que encontrar su sitio. Yo empiezo con el tema del doctorado ahí en Múnich. Antes de eso estudio aquí en Industriales en Madrid con uno de mis co-founders, Luis. El otro socio es mi hermano. Entonces nos conocemos muy bien todos. De hecho a Luis lo conocí, siempre digo, ¿no? el segundo día de clase ahí de Industriales. El tío ahí a mi derecha, oye, ¿tienes un boli y un papel? Y yo, ¿quién viene a clase el primer día sin nada? El tío es el mejor, la persona más lista que conozco. Y la verdad que desde entonces siempre sabíamos que íbamos a montar algo en algún momento, ¿no? Entonces yo acabo en Múnich con Luis también, que parece que hemos tenido vidas paralelas, de hecho. Y una vez hago el máster, Luis se vuelve a España, yo me quedo allí a hacer el doctorado, hago temas de visión artificial, deep learning at the time, que es un poco como, de hecho teníamos el miedo de decir, oye, esto es AI, no digas que es AI, esto es deep learning, como mucho. Pues al final acabo diciendo, oye, esto ya está, ya estoy harto de escribir papers, muy, muy bonito, me ha encantado, pero lo dejo aquí. Y me pongo a decirle a Luis y a Javi, chavales, ¿qué hacemos? Vamos a montar algo, y acabamos pues montando lo que fuera en su momento de imagen artificial, aplicamos a Y Combinator y de repente pues a la segunda ya, que la primera nos rechazaron en la entrevista, o sea, llegamos a la entrevista y todo. Y ¿Qué batch fue aquel? Esto fue el verano de 2023, el Summer 23, que le dicen, el S23. Ese es el que nos escogieron. ¿Y el que no escogieron? El anterior, justo el anterior. Sí. O sea, ya fue post-ChatGPT, ¿no? O sea, ya fue, con los de NLP habían pasado de ser los marginados a los guays, ¿no? Pues yo cuando dejo el doctorado en 2022, tenemos ahí un año sabático prácticamente, Luis y yo, que le digo, oye, vente aquí a Múnich y hacemos cosas. Y lo que estamos haciendo en ese momento es lo de imagen sintética para generar modelos de detección de imágenes súper rápido, en plan imagínate una empresa de robótica que tiene que detectar fresas. Pero dame una imagen de una fresa, te la recorto
Ya está, ya tienes un modelo de IA que detecta fresas para tu campo de fresas. Un value prop interesante para empresas de robótica. Problema que no hay tantas empresas de robótica en el mundo a las que venderle este tipo de soluciones, y de hecho cuando intentábamos ir a empresas más grandes nos decían, oye, que esto ya más o menos lo voy a montar yo internamente, ¿no? Era el build versus buy, que en español pues sería el construir o comprar, que todo el mundo tiene. Y es curioso porque a tu punto, Íñigo, de dónde estaba el NLP y demás, ya por ahí a final de 2022 empezamos a escuchar cosas de GPT y nosotros... Estas cosas, qué chorradas. No, nosotros foco a tope en visión, en computer vision, en imagen artificial. Esto es lo nuestro. Aquí es donde tenemos el expertise, digamos la experiencia de Pablo en el doctorado, tal, foco en eso. Teníais el martillo, ¿no? Y buscando un clavo, ¿no? Total, era el solution in search of a problem, ¿no? La solución en busca del problema. Que nos llevó un poco por ese camino, un poco de exploración, pero que supongo que es necesario, ¿no? Al final, pues mirando la vista atrás, echando la vista atrás, te das cuenta de que hay un proceso que seguir para que no es tan afortunado de dar en el clavo al principio. De alguna manera es como, lo llamamos como el Happy Robot de V0, que podríamos llamarlo Sad Robot, pero no salió nunca a la luz. Pero fue un poco ese camino. Y luego ya sí, luego en 2023 es cuando nos cogen en YC, aunque de hecho nos cogen con esa idea. Con la idea de visión, ¿no? Teníamos un poquito de revenue, habíamos levantado un pelín de dinero antes, entramos a YC en verano de 2023 con esta idea de imagen artificial, teníamos un poquito de revenue ahí que nos hizo pensar que todo iba a ir genial. Entonces entramos a YC y todo el mundo ahí como... perdidísimo. O sea, pues no, acabamos de dejar nuestro trabajo ayer, estamos pensando qué hacer y ostras, aquí la gente no tiene ni idea. O sea, esta gente está viéndolas venir. Nosotros ahí con nuestro... Vosotros ya teníais todo tipo de cicatrices, ¿no? De ARR, ahí, ostras, tenemos ahí 5 o 6 clientes y era como, ostras, pues tenemos tracción, ¿no? Los compañeros, ostras, Happy Robot, qué bien vais, chavales. Y yo, a ver, pues no sé, o sea... Parece que vamos bien, pero igual estamos mal. Llega el Demo Day, hacemos el Demo Day y en el día del Demo Day, que es como el día en el que presentas, digamos, la empresa, nos levantamos y decimos, esto, lo del computer vision, ¿no? Lo de imagen artificial, esto no va a cuadrar, chicos. Y nos levantamos todos así como con la misma sensación. Vamos a escribir a nuestra partner, a Diana, le mando aquí un saludo de aquí, es chilena, o sea que nos podría estar escuchando. Y nos levantamos y decimos, oye, en Slack, Diana, que vamos a pivotar. Y dice, bueno, sí, no me lo esperaba. O sea sí, vale, genial. Presentar en Demo Day y ya está. El día de Demo Day, o sea... En plan pánico antes de presentar. Sí. Fue como no querer verlo hasta que ya estaban frente a nuestras narices y decir, no va a ser. Entonces, ese día de Demo Day, ya por un 6 de septiembre de 2023... ya cerramos, digamos, ese Happy Robot, ese Sad Robot, ese Happy Robot V0 y entramos en ese Pivot Hell durante meses. Estábamos ahí. Pivot Hell, noviembre de 2023, de repente ya decimos, mira, Luis, ¿tú te gustan las voces? Genial. Pablo, ¿a ti te gustan los LLM? Venga, pues un Voice Agent. Genial. Vamos a montar algo que hable por teléfono y que suene como una persona y lo vamos a aplicar a esto que dice Javi, que parece que hay algo ahí en logística de los freight brokers, que son empresas intermediarias, o sea, intermediarios logísticos, básicamente. ¿Y por qué esto? Pues porque Javi lo que vio es que durante su estancia ahí en Deolio, sus muchos años en Deolio, le tocaba contratar a interns, o sea, a becarios para llamar a camioneros. Y eso era un trabajo que tenía que hacer su intermediario logístico. O sea, en logística doméstica, es decir, cuando tienes camiones y cosas que mover dentro de un país, porque si hablamos de logística, digamos, internacional, pues ya tienes ahí un barco y un avión. Pero en logística doméstica tienes a alguien que quiere mandar algo, Manolo Patatas, tienes a Pepito Transportes con sus camiones y tienes a alguien en el medio, Juanito Logística, que pues conecta a unos y a otros.
Entonces Javi aceite de oliva, quería mandar aceite de oliva Bertolli desde España y a Estados Unidos, y luego dentro de Estados Unidos pues distribuirlo por ahí, a mandarlo a un Walmart, a un Kroger, estas retailers, ¿no? Estas empresas, o sea, donde vas a comprar, hacer la compra, ¿no? Sí, Supermercados. Y el problema que tenía es que su intermediario logístico pues no le hacía del todo el trabajo, estaban desbordados, lo que fuera. Al final es muy manual todo esto, ahora lo hablamos, y lo que pasaba es que los camioneros llegaban tarde a todas a muchas deliveries, ¿no? A muchas entregas. Entonces lo que Javi tenía que hacer es tener esos becarios llamando. Ya no me acuerdo si era Juanito o Pepito, pero oye, Sí. el del camión, macho, ¿que vas a llegar a tiempo o me como otra multa de Walmart? Pero si llegas tarde a un Walmart, a una entrega, te cascan una multa. Entonces, pues tenía que, digamos, estar seguro de que iban a entregar a tiempo. Y esto dices, pues hay gente haciendo llamadas, una IA de estas de ChatGPT, o sea, el GPT 3.5 de turno de entonces, ¿por qué no lo ponemos a hablar y a hacer llamadas a los camioneros, ¿no? Entonces, Hay un challenge, o sea, porque hacer WhatsApps o algo por escrito, o sea, todavía menos dificultad técnica, pero tener conversaciones, o sea, de voice 100%. Es un challenge bastante superior, ¿no? Sí, de hecho yo hablo ahí por esa época con alguna otra empresa que estaba haciendo temas de logística también, pero por email. De hecho, una empresa que ahora es competidora nuestra y que son de YC también, decía, oye, al sitio de esa empresa, esto de voces, ¿lo veis? Intentando aprender de la industria, ¿no? En plan, esto, yo soy muy nuevo en la industria, pero ¿qué te parece? Pues eso es muy complicado, macho. Eso va a tardar años hasta que podamos hacer voice agents que funcionen bien. Y yo, joder, pues bueno, nada, estamos abocados al fracaso de nuevo. Aún así nosotros seguimos, pico pala, y damos alguna conferencia ya por diciembre o noviembre de 2023, justo en cuanto ya habíamos decidido que íbamos a hacer eso, y bueno, pues vamos a explorarlo. Aunque aún teníamos nuestras dudas, yo recuerdo esas vacaciones de Navidad de 2023 fueron como... Pues eso, seguíamos como perdidísimos, ¿no? No sé si la gente se piensa que esto pues es un camino de rosas, ¿no? De, o sea, se han levantado una ronda, Andreessen, no sé qué, guay, sí. Nos hemos pegado muchas. Hostias. Aquí nadie sabe muy bien lo que está haciendo al 100%. Total. De hecho, ya te digo, esas navidades era como... habíamos conseguido un cliente que no era ni siquiera de los intermediarios logísticos, era una empresa de mudanzas, que era como lo más cercano a logística que podíamos encontrar, o que pudimos encontrar. Y estamos ahí pues construyendo para una empresa de mudanzas que tenían llamadas más o menos similares, ¿no? De, oye, ¿a qué hora puedes venir a recogerme las cosas? Oye, pues voy a llegar tarde, venga, pues y eso fue por donde fuimos explorando. Saliendo un poco de la cronología, ¿no? Y en línea con lo del playbook de YC, Sí. que siempre ha sido, pues oye, los principales abogados del Lean Startup, iterar rapidísimo, ir un poco, o sea, ser un poco chapucero al principio, sí, para aprender y tal. Y ahora parece que están un poco dando marcha atrás en esto, en el contexto AI y tal, y para, no sé, adaptarse un poco a cómo están haciendo los productos ahora. Todo el tema de Forward Deployed Engineer que vosotros lo habéis adoptado al 100%, y es como todo lo contrario al mindset YC de hace 5 o 10 años, ¿no? Que en ese sentido, vosotros, ¿cuál fue vuestra experiencia? ¿Qué os enseñaron y luego qué habéis cambiado, qué habéis adaptado, ¿no? Nosotros tuvimos incoherencias, o a lo mejor no sé si incoherencias, pero digamos, mantras que seguimos muy al pie de la letra desde el principio. No te aplican a partir de cierto punto, y es algo que no es obvio cuando te dejan de aplicar. Explico cuál fue nuestro principal error. Build things that don't scale, construye cosas que no escalan, lo aplicamos durante demasiado tiempo. En nuestro caso, Happy Robot, estamos construyendo una AI workforce, un sistema, un entorno de creación de agentes de IA, donde tú puedes crear tus propios agentes, monitorizarlos en producción, ver dónde están fallando y volver a lanzarlos a producción mejoradamente, o sea, con las mejoras oportunas.
ciclo de mejora continua, como quien dice, para sobre todo el segmento de esta economía real, ¿no? En el sentido de empresas de logística, digamos, intermediarios logísticos, empresas de camiones, todo el tema de staffing, de trabajadores en warehouse, en naves industriales, un poco toda esa economía real, ¿no? Entonces eso es lo que hace Happy Robot hoy, ¿vale? Construimos agentes de IA para esa economía real, ¿no? Para el mundo de logística, supply chain. Estamos entrando también en el campo de los servicios y algunas energéticas, un poquito ya más aledaño a lo que es la parte de supply chain. Ahora lo hablamos si queréis. Pero eso por el contexto, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, Íñigo, del feedback o la recomendación de un Y Combinator, ¿no? Nosotros desde siempre era como, venga chicos, vosotros en el batch, ¿no? En el batch de YC del verano de 2023, el mantra era como vosotros, rápido, iteráis, construís algo, lo desecháis, habláis con cliente, volvéis a construir, que está muy bien, porque es lo que no hicimos, que decía antes, en el verano de 2022, cuando empezábamos a monear y estábamos en una cueva, haciendo lo que nos gustaba, y no hablamos con cliente. Entonces, eso sí que ayudaba. O sea, el construye rápido y habla con cliente, eso ayuda un montón, hasta cierto punto, porque hay un momento en el que también tienes que construir algo que vaya a escalar. En realidad, ahora que lo digo, no es que sean... son complementarios. O sea, tú puedes construir y hablar con cliente y construir algo que sea robusto, pero en nuestro caso pues, éramos 3 matados, construíamos lo que da... O sea, Luis es un Bueno, ahí hay un crack. trade-off, ¿no? Sí. Eso no puede ser perfecto todo, ¿no? Sí, 100%. Hay trade-offs y ya está. Pero en nuestro caso, pues como que aplicamos el do things that don't scale, pues hace esas cosas que no escalan, que en nuestro caso nos lo aplicamos a la parte de tecnología para movernos rápido y pues en algún momento de repente explotamos con el uso. En 2024 ya fast forward, ¿no? Avanzamos a 2024 después de haber montado este agente de IA que habla por teléfono, pero lo que acabamos viendo es que construimos en su momento cosas que no escalaban y con tu punto, ¿no? De qué cambia ahora, qué cambia hoy en el mercado o en el mundo de IA. Yo creo que lo que cambia es, ostras, tienes que estar preparado para potencialmente explotar mañana. O sea, y si no, puedes morir un poco de éxito. Entonces fue algo que nos aplicamos demasiado. Ahora decimos, mirando, echando la vista atrás, decimos, ostras, tendríamos que haber robustificado la plataforma mucho antes, porque hemos tenido un poco de growing pains, de que de repente pues, tienes un cliente que te dice, oye, que yo mañana le voy a dar al on y te voy a mandar 15.000 llamadas al día. Gota fría, ¿no? Venga, o sea, bien, sí, sin problema. Todos por detrás pretendiendo ser un robot, ¿no? Claro, no. Hola. Ahora hemos hecho algún día ya así normalito, hacemos igual 100.000 o 200.000 llamadas, o no hemos llegado a hacer 1 millón de llamadas al día aún, pero la plataforma a día de hoy ya está perfectamente construida. Pero nos ha costado unos cuantos meses últimamente de rehacerlo un poco todo. Entonces, eso es un poco el feedback que a lo mejor no aplica tanto, o aplica, pero hasta cierto punto. O sea, muy rápidamente tienes ya que pensar en, oye, ¿y si esto explota? ¿Cómo lo escalaría? Es un problema del primer mundo, o sea, del primer mundo de startups, ¿no? De si tienes clientes, sí, se van a romper cosas y pues tendrás que estar un poquito al tanto de prepararte. Entonces, eso es el principal punto que no nos aplicó o que nos aplicamos mal de alguna manera. Antes mencionabas el tema de concentraros en el sector de logística, supply chain. Parece interesante, somos bastante fans de un go-to-market bastante centrado, saturación de nodos, etc. La pregunta es, ¿viene heredado de la parte de visión que habías mencionado también? O sea, del hecho de haber trabajado con empresas de robótica y tal, ¿o hay una decisión separada de enfocarse en esta industria porque veis que tiene un use case más pertinente? Y parte 2, es una tecnología que es bastante transversal, entonces ¿cuáles ves que son los pros y cons de no satisfacer las necesidades de clientes fuera de esa industria? Esa es la pregunta, ¿no? Nos la hacemos todos los días, el foco de la vertical versus el poder tener un go-to-market mucho más abierto,
dado que el producto, como comentas, al final estamos construyendo una plataforma que te permite construir agentes de IA. Fue el querer servir a algo muy concreto y sobre todo porque lo que tú montas, y ahora hablamos a lo mejor de los agentes de IA y lo que tienes que hacer para llevarlos a producción, no es trivial, en el sentido de que si tú tienes una plataforma muy horizontal, está bien para construir distintos agentes, pero al final para hacer la última milla, digamos, tienes que tener a alguien pensando en el mínimo detalle de, oye, ¿cómo me conecto a tu sistema para, digamos, registrar la orden exactamente donde tiene que ser? O sea, hay un trabajo de llevarlo al mundo real. O sea, está muy bien decir, hacemos agentes, sí, pero ¿qué parte habéis sido capaces de productizar? ¿Qué parte es más bien parte del go-to-market, ¿no? Del tema que hablábamos antes de tener a gente forward deployed engineers trabajando con el cliente mano a mano para pasar del wow demo, ¿no? Que la demo seguro que es impresionante, en producción y realmente y que no se pierdan, ¿no? por ese camino. O sea, aquí hay un tema importante que es a lo mejor el concepto este de forward deployed engineer, un poco para clarificarlo a la audiencia, es ser como ese ingeniero que habla con cliente. O sea, no es el ingeniero que se mete en la cueva y no quiere hablar con nadie, que no, de hecho no abogamos por eso ni siquiera dentro de lo que es el equipo. Que le dejas hablar con cliente porque le salen los números, que antes no era muy evidente, ¿no? Es como ese ingeniero, como más pues ese solutions engineer, a lo mejor, si quieres llamarlo así, pero en nuestro caso tienes a alguien que sea muy técnico para poder construir cosas rápido, o sea, para poder construir producto rápido y que también sepa el navegar, digamos, la organización del cliente, entender un poco qué use case o sea, qué caso de uso vamos a hacer o no, quién es el buyer, quién es el champion. Entonces, en nuestro caso es muy importante esa figura. No hay que confundirla con la figura exacta de un Palantir, a lo mejor, que es quien, digamos, se le reconoce a lo mejor que formó esa figura, ¿no? De ese FDE. Vamos ya a partir de ahora para la audiencia, si digo FDE, pues es el Forward Deployed Engineer. Para nosotros es una mezcla entre lo que a lo mejor Palantir dirá que es un FDE, lo que es un Solutions Engineer o un Solutions Architect, que no sabe ni siquiera cómo hacer código. En nuestro caso es una figura intermedia en el sentido de que no lo mandamos, como hace Palantir, 2 años a un cliente, principalmente porque no salen los números. No salen los números. y que ahora mismo yo no me puedo comprometer a mandar a alguien a un cliente 3 años, como haría un Palantir, pero a lo mejor Palantir, me encantaría estar cobrando 100 kilos por contrato, pero eso lo está haciendo Palantir y no creo que lo pueda hacer muchas empresas más. Pero nosotros, dentro de nuestro campo de juego ahí, sí que podemos permitirnos el decir, oye, yo te mando un FDE 3 meses o te lo mando 1 semana o 2 y te va a implementar Happy Robot, que es una plataforma para construir tus asistentes, tus AI agents para este use case. A lo mejor el mes que viene hacemos otro use case, pero digamos está basándose ya en un producto, que es un poco en Palantir, pues en su momento no tenían producto, ¿no? Es como consultora. Era una consultora, básicamente. Sí. Lo que han hecho es construir producto con el feedback de esos FDEs, que es muy interesante, pero al final vemos los FDEs como gente de producto también. O sea, es una mezcla entre customer success y producto Se ponen muchas gorras. Se pone la gorra de ingeniero de producto, se pone la de customer success, se pone la gorra de ventas. Justo. Hay otra figura que es la del deployment strategist, que es como esa figura un pelín más comercial quizás que el FDE. En Palantir los llaman, al FDE le llaman Delta, usando así como militar. El lenguaje militar, un poco porque empezaron sobre todo con el temas militares y demás ahí en USA. Y el ECO. ECO como ECO en inglés, ¿no? Y el ECO es el Deployment Strategist. Esas 2 figuras, digamos, son las que van a cliente. Una es un pelín más la técnica, la otra es la más estratégica quizás, un poquito más comercial, pero ambos se entremezclan. Y en nuestro caso es muy importante esa figura del Forward Deployed Engineer, porque al final
nuestros clientes a día de hoy, hay muy pocos que salgan de este bucket, de este patrón que voy a decir, no saben cómo construir agentes de IA. Y realísticamente, o sea, la realidad es que construir agentes de IA a día de hoy es tener un poco de paciencia y hacer prompt engineering. O sea, no hay mucho más. Porque nosotros sí que en algún momento hemos estado haciendo todo el tema de fine-tuning, digamos, de fine-tuning de LLMs. O sea, hemos llegado a fine-tunear Llama y Mistral y ponerlo en una GPU, en una H100 y correrlo ahí en producción y volar. O sea, el voice agent que construimos el año pasado usando modelos fine-tuneados de Mistral y Llama era la leche. El problema es que te vale para un use case, o sea, lo entrenas para un caso de uso, ya está, has fine-tuneado un bot muy bien para un caso de uso. El problema es que un cliente, en nuestro caso, pues yo qué sé, imagínate, trabajamos ahora con clientes que puedo así decir grandes. De hecho, luego hablaremos de una posible ronda, ¿no? O de la ronda. Lo podemos mencionar. DHL. Con DHL pues tenemos use cases para parar un tren, ¿no? O sea, hay por lo menos va a haber 50 tipos de use cases y cada uno de ellos pues va a requerir distintas implementaciones, distinta configuración del asistente, distinto prompting, que el prompting, si la gente no lo sabe, o sea, sí, es cuando hablas con ChatGPT es: hola, quiero que me ayudes a hacer la declaración de la renta, vas a sumar los números. O sea, es como decirle qué tiene que hacer. Eso es prompting, ¿no? Es promptearlo. Entonces es muy importante esa figura del FDI para llevarlo a la última milla. O sea, me surgen varias preguntas de los topics que has ido comentando ahora. O sea, antes hablabas de que en tu cohort de YC había muchos otros startups haciendo cosas similares potencialmente. Mencionas que crear agents solo requiere un poco de prompting o de fine-tuning, ¿no? ¿Cómo construyes defensibilidad? Lo hablamos el otro día, un poco con un retreat que tuvimos así en el equipo. Está moviéndose todo muy rápido. O sea, mañana sale GPT-5 y cambia todo. O sea, partiendo de esa base, lo que nosotros vemos es always stay ahead of the curve, ¿no? Como siempre intenta como el delta, digamos, que te puede dar el hacer esto un poquito mejor para que tengas ese edge y que te compre. En nuestro caso estamos sirviendo a 8 de las top 10 freight brokers de US, 2 de los 3 más grandes ocean carriers, estamos hablando de las navieras, para que ese tipo de empresas, o un DHL, Uber Freight, Flexport, para que ese tipo de empresas confíen en nosotros, tienen que ver algo diferencial. Entonces, eso es muy importante para nosotros, el always like do the thing that is weird to do, ¿no? Volviendo al ejemplo de este colega de YC, de no, esto de voice es muy difícil. Bueno, pues lo vamos a hacer, ¿no? Eso nos da ese edge, que es interesante, pues por ejemplos de lo que hemos hecho para ejemplificar eso, ¿no? Fine-tunear nuestro propio LLM el año pasado, entrenar nuestro propio modelo o construir nuestra propia arquitectura de voz, nuestra propia orquestación de voz. Si mañana sale OpenAI y tiene un modelo que hace end-to-end de voz de verdad bien, no el real-time, ¿no? El real-time funciona un poquito vaya. Si mañana sale y funciona bien, va a hacer powering, o sea, nos va a powerear, parezco retrasado, nos va a permitir crecer, pues a lo mejor más rápido, pues puede ser. Si funciona mejor, lo usaremos. Al final nosotros estamos construyendo un orchestration platform, o sea, una plataforma de orquestación de asistentes. Siempre pensamos en qué es lo que se va a mantener constante, ¿no? O sea, qué es lo que siempre va a ser necesario. Yo como lo veo es los LLMs y la inteligencia artificial, por llamarla de alguna manera, es como oye, estamos creando
sistemas que piensan más o menos como que pueden reflejar lo que un humano puede llegar a hacer como herramientas básicas, ¿no? De, oye, pues puede hablar, puede leer, puede escribir, pero siempre hay un training por encima, o sea, hay un entrenamiento por encima de eso. Uh-huh. Siempre vas a tener, o sea, tú mañana, Luis, empiezas a trabajar, no sé, de camionero o de empresa, en una empresa logística y te dicen, pues, oye, Luis, pues tienes que hacer llamadas a camioneros y luego a Pepito Patatas para decirle a qué hora va a llegar el pedido. Y, vale, tú lo vas a leer digamos, el SOP, ¿no? El Standard Operating Procedure, ¿no? Primero esto, luego esto. Hay un entrenamiento. Eso es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Esa orquestación encima de toda la inteligencia base. O sea, no vamos a competir con OpenAI a hacer un GPT-6, porque no es como hemos nacido, para lo que hemos nacido. Para eso está Mirta, ¿no? Que levanta 2 billion a 12 billion valuation, ¿no? Pues ya está, eso es su juego. Nuestro juego es cómo podemos crear una plataforma de orquestación de agentes donde no tengas la preocupación de, uno, tener que hacer el prompt engineering. Estamos súper enfocados en cómo generar asistentes de lenguaje natural. En plan, crea un agente que haga llamadas a las 5 de la mañana. Cómo generar asistentes que salgan de la nada. 2, cómo estar seguro de que eso está funcionando bien en producción. Porque tú puedes montar un asistente de voz que haga llamadas, 10.000 llamadas al día para hacer X, ¿y qué está pasando? O sea, no lo sabes. Toda la parte de observabilidad. Una vez sabes si el asistente te la ha liado en la llamada o en el email, hacemos bastante ahora ya también de email y pronto de WhatsApp y distintos canales. ¿Cómo mejoras eso, no? O sea, ¿cómo iba a decir reinforce, cómo arreglas ese error que ha hecho el asistente en producción? Si es una persona, le dices, oye, Manolito, macho, que tienes que decir, que tienes que vender la mercancía de esta manera, que tienes que decir esto o lo otro. Al asistente le tienes que decir lo mismo. Tienes que hacer el prompt engineering, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que a día de hoy, igual en 2 años, pues ya te digo, igual OpenAI saca algo que lo hace por arte de magia y pues nos morimos todos, ¿no? Pero eso a día de hoy es lo que un cliente busca. Estábamos hablando el otro día, ayer, con una de las mayores empresas energéticas en España y os decían, no sé, esto del post-call analytics, o sea, toda esa parte de analizar llamadas, las llamadas que vamos a hacer, está muy chula, o sea, pero eso nos importa muchísimo porque queremos saber qué analítica sacamos de esa conversación. Toda esa parte, esa observabilidad, mejora continua del bot es clave, y eso es algo que pues, un OpenAI, un Anthropic, un Google, pues a día de hoy no es su foco, y es donde una startup puede aportar un montón de valor. Es curioso, porque es como, de alguna forma, la cadena de valor de software ha cambiado bastante, ¿no? Hace la era cloud anterior, hyperscalers, cloud computing y tal, haciendo algo bastante comoditizado, toda la parte de producto y tecnología que muchas startups SaaS típicas han hecho. Una capa también ahí de consultoría, de implementación de negocios de servicio, que son una industria enorme, ¿no? Y que tradicionalmente no han querido las startups meterse ahí porque no era un buen negocio. Y ahora es como que la parte más abstraída, ¿no? de AI y cloud, todo un poco bundled, ha cogido mucho más. Y las empresas más del app layer, ¿no? Tipo vosotros estáis más desplazados a customizar esa potencia, ¿no? Que tienen sí. Ya de fábrica de alguna manera los modelos, y a meteros también en parte con lo que hablabas antes, ¿no? De los FDIs en la parte de consultoría e implementación, y hacer de eso también un negocio de alto margen, escalable y demás, ¿no? Es un poco como lo vemos desde fuera, y parece que es algo que tenéis muy en vuestro ADN, ¿no? Desde el principio. 100%, y al final no es tan mejor tan distinto a lo que hemos visto con un propio Salesforce o un propio Palantir, ¿no? Empezaron con un enfoque más de consultora que en nuestro caso, pues en realidad no es tanto así, porque hemos empezado con un producto y simplemente una fuerza de Solutions Engineers o FDEs para llevar ese producto a la última milla. Pero en un Salesforce o un Palantir empiezan con 20% de revenue en producto y 80% en servicio, allá por, hace años, 10 años, 12 años, 15 años.
y lo que han ido es como transicionando esos porcentajes, los han invertido. Ahora ves que en realidad tienen el 80%, 90% de su revenue es, creo en Salesforce creo que es algo así, es producto y el resto es un poco de servicios. Al final lo que quieres es entender muy bien qué es lo que tienes que construir, que no es, que lo hablaban creo Borja y Bernardo en el podcast de Evening, ¿no? En algún momento de esto se rían un poco de los FDIs. ¿Esto de los FDIs qué es? Tal. Al final es verdad que no deja de ser una persona de producto y de ventas y de ingeniería que tú lanzas al cliente a entender lo que está pasando porque es una tecnología que es nueva. Tiene que haber alguien un poco apadrinándola dentro del cliente. La gente se pregunta si el FDI es un bug o es un feature, ¿no? Usando, sí. Para mí es una mosca. Para mí es clave para nosotros y lo va a seguir siendo, aún sabiendo que tenemos muchas iniciativas que es como FDE Efficiency. Tenemos internamente una iniciativa que es eso, es eficiencia del FDE. ¿Cómo hacemos que un FDE pueda hacer mucho más y sea mucho más estratégico que lo que puede a lo mejor ser a día de hoy, en el sentido de que sí que tenemos que andar haciendo un poquito de prompt engineering, ¿no? Pero cada vez va a ser menos, porque yo me imagino un mundo en el que, de hecho estamos ya viendo que es posible, oye, te has equivocado aquí, arréglate. Pero eso es muy loco, o sea, te has equivocado aquí, arréglate. Entonces le das ahí a play y el bicho, o sea, el sistema, si lo has montado bien, se analiza dónde me he equivocado. Ah, sí, me he equivocado aquí. Vale, voy a ver qué puedo cambiar en mi system prompt para arreglarme. Voy a ver qué puedo cambiar en mi configuración para mejorar la siguiente vez. Voy a ver si corro un set de tests. Ah, sí, los paso todos. Genial, puedo ir a producción. O sea, estamos yendo hacia ese ciclo, ¿no? de mejora continua. Y aún así, el FDE será importante porque va a haber una capa de conexión al cliente. O sea, no todo es bonito cuando vas a una enterprise, ¿no? O sea, a lo mejor estamos hablando de SMBs, o sea, de pequeña y mediana empresa, donde a lo mejor pues, te conectas a sistemas pues, que son más estándar. Oye, pues me conecto a dale aquí a clic y conéctate a tu HubSpot o a tu Salesforce y ya está, hecho. Una empresa de cierto tamaño pues va a tener complejidad y tienen distintos sistemas y tienes que entenderlos, tienes que wrap around it, ir un poco alrededor el de security, que tiene miedo de que no sé qué, entonces tienes ahí una dinámica que tienes que navegar pues como enterprise sales, o sea, no es tan distinto al traditional enterprise sales. Sí que es verdad que hay un deployment, un desarrollo continuo de distintos use cases. O sea, es que también eso es lo bonito de alguna manera en nuestro caso de los AI agents, que puedes deployar AI, puedes lanzar al mundo AI agents para muchísimos use cases, para muchísimos casos de uso. Como que no termina. O sea, lo que nosotros vemos es que siempre hay otra cosa más que hacer. Es como, ostras, el cliente mismo, qué guay, ahora pues, se me ocurre que si hacemos esto así y tal, podemos automatizar esto también y, joder, le ayudaríamos un montón al equipo de ventas porque tendrían más leads. Tenemos algún cliente que de repente dijo, oye, yo puedo hacer 10.000 llamadas al día que están haciendo en el call center y que están hartos de hacerlas porque nadie les coge el teléfono o cuando se lo cogen están enfadados. Pues sí, claro, lanzas 10.000 llamadas, en este caso a negocios, no hacemos nada, digamos, de B2C, ¿no? Hacer de 1000 llamadas a negocios, en este caso uno de los mayores intermediarios logísticos de US, CH Robinson es uno, JB Hunt, empresas bastante conocidas. Este tipo de empresas tienen que hacer ventas y tienen gente haciendo el trabajo de picar piedra de, hola, oye, vosotros habéis trabajado con nosotros mandando patatas hace un mes. ¿Querríais mandar patatas de nuevo con nosotros? No, vale, chao. Sí, genial. Oye, tengo una promoción. Se les ocurren use cases súper interesantes. Luego hay otro, y no sé cómo vamos de tiempo, pero luego hay otro, por ejemplo, de súper random, payment collections. Que dirás, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con supply chain o logística? Bueno, al final es todo lo que tiene que hacer una empresa en el mundo real. O sea, tienes que vender, tienes que traquear la carga, tienes que dar customer support y te llamarán clientes dónde está mi pedido, tienes que
recolectar, o cómo se dice, recolectar suena muy gracioso, pero ¿cómo se...? Pues no lo sé, la ¿Cómo es verdad, payment recolectar yo creo que collections? se ha entendido. Payment Se collections. llama cobranzas. Cobranzas. Pues todo el tema de cobranzas es algo que cualquier empresa tiene que hacer. Fíjate, esa me lo sé. Esa es buena, ¿eh? Pues es un use case que hablando así mal, ¿no? Lo peta, ¿no? Sí, bueno, alto, ROIs, o sea, alto volumen, ¿no? alto volumen bajo margen, y el todo en retorno persona. de la inversión muy loco. Tipo de... hicimos un case study con un cliente, una de las mayores navieras, de hecho, que daban como 130 veces ese retorno de la inversión. Y dices, ostras, pues tiene mucho sentido. Nada, queríamos entender un poco en qué punto estáis, cómo rápido estáis creciendo, cómo está traduciendo todo esto en ingresos, en márgenes, cómo de cerca, lejos estáis de la rentabilidad, si es algo que es un objetivo. Luego hablamos un poco de fundraising más adelante. Sí. Pues nosotros nosotros lanzamos el primer cliente en abril de 2024, ahí es cuando nos vamos a producción con nuestro primer cliente. En septiembre de 2024 llegamos a unos $350,000 de revenue, de ARR, o de revenue run rate, más bien, por ser precisos. Es decir, un poquito de overages, ¿no? Que le llaman de, oye, pues tienes un commitment de tanto y te estás pasando del commitment un poquito. Llegamos a esos 350,000 de revenue run rate. Y de repente nos llega A16Z y es como, bueno, vamos a hacer vuestra serie A. Yo, ¿qué dices? Pues sí. Yo tenía en mi mente el $1,000,000, pues ya sería como muy parametrizado, ¿no? $1,000,000 sería, vale. Pues de repente, pues no, pues nos tiran ahí la ronda y nos hacen un poco esa oferta que no puedes rechazar y la verdad que súper agradecidos de la confianza. Esa ronda, pues básicamente solo hablasteis con... Sí, yo intenté hacer un poco de proceso, ¿no? De venga, dame unos días que voy a ver si hablo con más gente. un poco el paripé, ¿no? Pero al final era como, la verdad que tira mucho, ¿no? Pues bueno, si hubiera hablado con vosotros igual habría cambiado las cosas. Pero no, pues al final salió eso bien y tiramos con ello. Crecemos, creo que a final de 2024 estábamos en 2 millones. De revenue run rate, o sea, hicimos has dicho que estáis en 350 en septiembre y a final de año estáis en 2 millones. Sí. Barbaridad, ¿no? No estuvo mal, sí. Y hace poquito llegamos a una cifra interesante, cerramos también un contrato multimillonario con una empresa importante del Una mundo. Cifra interesante. Una cifra interesante. Diré que estamos no muy lejos de llegar a 8 cifras de revenue. Yo creo en el próximo mes o 2 llegaremos a pasar la barrera de 8 cifras, así que súper contentos. Hace un mes o así cuando pasa lo de la ronda, que hemos levantado una serie B de 44 millones. Congrats. Enhorabuena. Muchas gracias. Recién salió del horno. Sí. Liderada por Basten, por ADM y Ahau, un crack. Aún me acuerdo cuando me lo encontré jugando al fútbol ahí en San Francisco el primer día de yo estar por ahí jugando al fútbol en San Francisco y estaba AD por ahí. Liderada por Basten y con participación de Andreessen y YC. Ha sido en 8 o 9 meses, ¿no? Sí. Así que nada, súper contentos. Hemos crecido el equipo, pues desde cuando levantamos la ronda, la serie A, éramos 5 y ahora somos 50. Y creo que a final de año estaremos en 100 personas o así. Con equipo en San Francisco y en Madrid. Tenemos esas 2 oficinas y creciendo a tope. Así que con mucha energía y muchas ganas y muy agradecido, ¿no? de todo lo que está pasando. Pero bueno, como comentabais antes, el mundo de la IA está muy loco, hay que trabajar que no veas. O sea, pico pala y seguir creciendo, porque hay mucha oportunidad. O sea, lo que estamos viendo es que está todo por construir. O sea, hay muchísimo que hacer. Teniendo en cuenta que tenéis que quemáis poco dinero, o sea,
¿cuál es el use of funds? O sea, ¿en qué vais a usar este dinero que habéis levantado? ¿Cuál es un poco la trayectoria que os permite tener durante los próximos meses o años, ¿no? O sea, ingenieros a tope, a construir producto. Tenemos un montón de ideas, tenemos un montón de proyectos y pues digamos, separamos en lo que es plataforma, que es un poco el core de donde construimos los asistentes, y luego estamos viendo que distintas verticales nos requieren, o distintas subverticales dentro de pues, freight brokers, que son los intermediarios logísticos domésticos, freight forwarders, que son los internacionales, una naviera, no sé qué, una energética, una empresa de gestión de residuos, que, paréntesis, una empresa de gestión de residuos que tiene 15.000 camiones no deja de ser una empresa de logística que tiene que gestionar waste residuos. Entonces, un poco esa real economy, ¿no? Hay un montón de distintos use cases y verticales. Entonces, lo que estamos viendo a tu punto de uso de fondos, ¿qué requiere, digamos, cada una de esas subverticales o verticales? Y hay un poco los FDs juegan un papel muy importante a nivel de, oye, para darle valor a este cliente o a esta vertical, ¿qué es lo que hay que construir para ellos? Podemos crear los asistentes de voz y de email y de WhatsApp y demás, pero encima de esa encima del asistente, ¿qué es lo que hay que construir a nivel incluso estoy hablando de una UI, o sea, de un dashboard con métricas y qué es lo que tienen que ver ellos para ver el valor? Entonces, muy enfocados en eso, en esos, digamos, como subproductos para llegar al final. Esos son los dos focos, ¿no? Ingeniería por esa parte más core de platform y seguir creciendo el equipo de FDEs, que al final son clave. ¿Cómo pensáis? Vosotros, bueno, al final estáis creciendo una barbaridad, ¿no? Está haciendo unos números en la cabeza y es increíble, ¿no? El ritmo que lleváis. Y al mismo tiempo estáis en un espacio que tiene muchísimo apetito inversor. Y bueno, ya habéis visto la otra cara de la moneda, ¿no? También cuando hacíais, que estabais en un modelo más computer vision, que por lo que sea el mercado se le dio la vuelta, conocéis un poco las dos, ¿no? Y construir una compañía, que me imagino que la ambición es máxima, pues llevará bastantes años y quizás habrá, pues fluctuará, ¿no? El apetito inversor y demás. ¿Cómo pensáis un poco vuestra estrategia alrededor de eso, ¿no? A la hora de, oye, agarra todo el capital que puedas ahora que podemos hacerlo en buenos términos, hay interés y tal, la valoración a la que levantáis dinero, un poco todos esos trade-offs, ¿no? Nosotros hemos optimizado por digamos, encontrar partners que queramos, con los que queramos trabajar, y no tanto por una valoración o por... Que no está mal valoración, supongo. No está mal. No está mal. De hecho, teníamos ofertas por más y era un poco como, bueno, un poco hablando de qué optimizar, era como, ¿queremos optimizar la valoración? No, realmente, ¿qué nos va a dar eso? O sea, a lo mejor nos pone incluso más piedras, ¿no? En el camino a la siguiente ronda. El objetivo, obviamente, aquí es dar valor primero. O sea, si no estamos dando valor al cliente, y eso es algo que nos obsesiona, a veces digo, prefiero no crecer, prefiero no vender más, pero make sure, o sea, estar súper seguro de que los clientes que tenemos nos van a renovar toda la vida y no pueden vivir sin nosotros. Porque eso te da una consistencia y una longevidad, más allá de un vibe revenue de, qué bien, estás onboardeando 2 millones al mes, pero se te churnea a 1. Muy bien, pues tienes un coladero. Está genial, pero es un coladero. Y pues ha habido algunos ejemplos de eso que hemos visto a lo mejor hace poco, ¿no? De asistentes de IA en otros mercados, a lo mejor más de ventas y tal, que pues ha habido alguno bastante claro de, oye, si tienes 80% de churn, ¿qué estás haciendo? Entonces nosotros como mucho foco en dar ese valor y al final pues eso nos ayudará a tener una empresa que tiene sentido, ¿no? Entonces nada, optimizando por dar ese valor. Valoración al final es un lagging metric, ¿no? O sea, un outcome, ¿no? De lo estás haciendo bien, ¿no? Y a nivel de capital, pues hemos levantado algo que bueno, es interesante eso que considerábamos... dices, ¿no? Es un lagging metric, pero en según qué vertical y qué espacio y qué momento del tiempo, es casi un leading wishful indicator, ¿no? O sea, un self-fulfilling prophecy también puede llegar a ser, porque
Al final compites y si tienes un acceso a capital mayor que el de tus competidores, te da una ventaja. Sí, o sea, lo hemos pensado también, de alguna manera hemos tenido eso en mente, ¿no? Oye, tampoco vamos a quedarnos cortos. O sea, al final hemos acabado levantando 43, podríamos haber levantado 50 o 60, pero hay un punto en el que, bueno, es que de hecho de la ronda anterior es que habíamos quedado muy poquitos, que teníamos casi todo en el banco. Entonces, que está bien, pero bueno, pues tampoco es cuestión de volverse muy locos y ir a números que a lo mejor pues te desvirtúan un poco la realidad de lo que es los números que tienen, ¿no? Y al final pues llegas a un punto, supongo, en cierta ronda que, oye, tienes que casar un poco múltiplos, ¿no? Con la realidad. Entonces, pues también siendo Sí, ¿no? muy... Con la realidad de los 6 a 8 veces del Nasdaq. Un mercado justo. Interesante. Y un poco profundizando también en tema de, no sé, de fundraising en Estados Unidos y demás y tal, ¿cómo habéis visto ahí la cultura de los inversores, de cómo afrontan los procesos? Seguro que pues, en algún momento habéis visto competencia entre ellos, ¿no? ¿Cómo de agresivos son para hacer sus deals, ¿no? ¿Cómo hacen su trabajo en ese mercado? Sí, yo en la serie era casi obsceno, ¿no? De, por favor, deja de acosarme. pero bueno, que es como cuando yo veo a un cliente y no dejo de mandarle texto. Respóndeme. Supongo que habréis creado un agente para hacerlo. El otro día pensábamos en hacer eso para collections de algún cliente que no está, algún cliente pequeño que tenemos el año pasado, en plan, Es vuestra propia medicina, sí, es rule number one. Sí. Vamos a dejar de servir a empresas pequeñas, así que ahí tiene menos sentido. Pero bueno, cerrando ese chascarrillo, lo que vimos es esa agresividad, ¿no? De que se te plantan en la oficina y nada, pues están ahí y te tiran en la mesa, oye, quiero hacer tu serie A. Que eso es lo que nos pasó con Existing Sea, pues me lo acaba de soltar y no estaba preparado. Entonces te pilla un poco así por sorpresa. ¿Sobre qué información te había soltado ese term sheet? O sea, que había hablado con vosotros, ¿cuántas horas había pasado con vosotros? Había hablado 3 horas con nosotros. Era el primer día que veía al partner, a Anish, nuestro partner de Existing Sea, un crack. Le mando saludos desde aquí si no se entiende en español o si... y había hablado con sus junior partners, o como se llame, ¿no? Olivia y Sima. Había hablado con ellas un par de veces. Les había hecho unas demos del producto, les había hablado de lo que hacíamos, de cómo construíamos el transcriber, el text-to-speech, cómo lo orquestábamos todo, no sé qué. Éramos, ostras, esta gente tiene algo, ¿no? De alguna manera, esa serie que hicimos a lo mejor es un poco más una seed de antes, o sea, llámalo millones. X, ¿no? Claro. una seed de escalada por el volumen de Andreessen, ¿no? Sí, o sea, de alguna manera es como ese trust que ponen de, oye, pues tienes poquito revenue, pero veo que va a pasar algo. Y efectivamente luego pues sí que pasó algo, ¿no? De repente pues explotamos ahí un poco esas navidades hasta 2 millones a final de año, ¿no? Entonces sí, es un poco ese oye, tiro por aquí, voy a jugármela, te tiro 15, ¿qué quieres? De hecho nos decían, ¿qué quieres? Vamos a hacer 10, 15 o 20 y a estas valoraciones, más o menos. Venga, dime qué quieres. Entonces se elige así, o sea, me das a elegir. De hecho, un poco volviendo a nuestra filosofía de cuánto levantar, ¿no? A lo mejor ahí fuimos looking back, ¿no? Es muy fácil decirlo. Podéis levantar 20 a X. O sea, 20 kilos. Levantamos 15 al final, pero un poco por a lo mejor que somos muy cautos, ¿no? Muy más europeos, ¿no? Más conservadores. Igual es un poco esa vena nuestra española de... Pero sí, ves un poco más todo locura, ¿no? De, venga, hecho, tal. Y bueno, con ADE también fue gracioso. Con la serie B hace poco estuvo también gracioso porque tuvimos ahí varias term sheets con bidding y tal, y al final, en el span de 2-3 días, pues cierras esos 44 kilos y pasa todo muy rápido y de repente pues tienes una llamada a las 2 de la mañana y dices, pues cambio de opinión. Y de repente acabas firmando un term sheet a las 2 de la mañana y ya está hecho.
cosas, bueno, no sé si, para mí es muy nuevo, obviamente, todo, entonces es bastante divertido y a la vez, pues, curioso. Queremos entender un poco vosotros en vuestra cultura híbrida US, España y tal. ¿Cómo afrontáis el tema de construir la compañía, del talento? ¿Qué tipo de cultura promocionáis desde el equipo fundador? Uh-huh. Hace poco ya diseñamos nuestros guiding or operating principles, ¿no? Como los principios de la empresa, los valores, digamos. Y uno de ellos es low ego, otro es craftsmanship, que es pues como esas ganas de hacer las cosas bien, pero el que iba a mencionar ahora es ser majos. De hecho, ese es en español, ¿no? Literal, ese es en español. De hecho, lo ponemos be majo. O sea, y estamos un poco ahí, creo, como creando esa cultura. De hecho, siempre nos lo han dicho los clientes, en plan, sois majos, muy happy, sí, muy happy robots, ¿no? Como el nombre casa perfecto, como que los clientes siempre han sentido esa calidez, esa cercanía, el siempre estar como para ellos y por ellos, y eso lo hemos intentado reflejar en el equipo, en quién contratamos y en la cultura que intentamos implementar, que al final es una cultura de mucho trabajo, no lo voy a negar, y es a veces brutal. Bueno, llega un poco tarde hoy porque no he dormido mucho, pero porque estás emocionado por construir cosas y tienes al equipo en San Francisco hasta las 2 de la mañana o 3, y en los de España igual, y estamos ahí intentando casar horas porque al final sirves clientes que en mi vida habría pensado que podríamos estar sirviendo, y dices, joder, es que hay una oportunidad muy, muy loca, ¿no? De hacer las cosas bien y con un equipo que está involucrado y que se lo pasa bien y que al final hay buen rollo. De hecho, me decía ayer uno de los chicos que lleva producto ahí, que lidera un poco la parte de producto en San Francisco ahora, en español, me decía, oye, la verdad que es un gusto poder salir a tomarme una cerveza, un café con gente de la empresa, tío, como me gusta. O sea, son mis amigos. Claro. Que está muy guay, ¿no? El decir, o sea, mis amigos son mis compañeros de trabajo. Sí, es una tribu, ¿no? Es un poco una tribu. Un culto. De hecho, ahora, bueno, os digo un punto más que es bastante gracioso. Tenemos la Happy House. Y la bueno, en español suena un poco raro, pero y en inglés creo que también. Igual es que. Sí. Pero tenemos enfrente de la empresa, enfrente de la oficina ahí en San Francisco, hemos alquilado unas cuantas habitaciones en unos apartamentos, y ahí traemos a la gente de España para que vayan viviendo también esa parte de la cultura. Probablemente vamos a hacer un poquito lo mismo también con los de ellos. De hecho, ya alguna persona de ellos se viene a España este verano. Buena idea, ¿no? También para ver un poquito de Madrid y tal, y de España. Oye, que me voy de vacaciones a España. ¿Puedo pasarme por la oficina de Madrid? Yo, sí, ya. Sí, claro que sí. Vacaciones. Pero bueno, estamos ahí un poco como mezclando ambas culturas, y que sobre todo que estemos muy apiñados y muy cercanos. Y lo que hacemos es traer a gente de aquí de España, y tenemos un par en Ámsterdam en remoto, a esa Happy House para que estén viviendo la experiencia lo más posible en San Francisco. Y eso es un poco también lo que define o sea, eso creo que ejemplifica un poco nuestra forma de crear esa cultura, ¿no? Okay. ¿Y cómo construís, digamos, esa cultura de esfuerzo o esa cultura de intensidad que al final necesitas como herramienta competitiva en este mundo, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que el talento que atraes va a encajar? Si no encaja, ¿cómo... How do you address it? Esto sí que necesito traductor. Sí, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo ¿no? lo gestionas? Seguimos entrevistando, los 3 founders seguimos entrevistando a todo el mundo. Entonces no hay nadie que entre en la empresa que no hayamos visto. Entonces hay ese gut feeling. O sea, vamos mucho por el gut feeling. Preferimos equivocarnos en no contratar a alguien que en traer a alguien que va a disruptear, que va como a crear un poco de caos, va a romper esa cultura de esfuerzo, pero con energía y con alegría, ¿no? Uh-huh. Esa sonrisa siempre, ¿no? Hacer las cosas con ¿para qué estamos aquí? Si no, pues ahora obviamente va a haber momentos fastidiados, pero joder,
Si te encuentras al colega ahí de una sonrisa y pues se me ha caído el servidor. Joder, qué putada, macho, venga, lo arreglamos y ya está. Oye, pues este cliente me ha dicho que hay que hacer más rápido. Venga, pues a tope. Como esa cultura de cohesión. Revisando un poco a quién metes en la empresa. O sea, al final es eso, ¿no? El estar todos... De hecho, cuando hacemos entrevistas, los propios empleados que hacen parte de las entrevistas dicen, no, este no me va a cuadrar. Entonces ya estás como distribuyendo esa cultura entre los existentes empleados y no quieres, o sea, tú como empleado no quieres traer, y como owner de la empresa, pero todo el mundo tiene equity, no quieres traer a gente que no te va a gustar trabajar con ellos, claro. Entonces, eso es lo principal. ¿Y cómo ha sido o sea, cómo veis el reto ahora que habéis crecido de 5 a 50, ahora vais a levantar ronda, me imagino que creceréis bastante más todavía, ¿no? ¿Hasta dónde creéis que podéis llevar? O sea, espero que hasta el infinito, ¿no? Esa cultura, o si tenéis que de alguna manera transicionar en algún momento a otro mindset, no sé. Es buen punto. Supongo que es algo que iremos viendo, iremos aprendiendo. Hasta 100... Hasta 100 te sabes el nombre de todos, ¿no? Hasta 100 voy a poder saber quién es quién, ¿no? Luego igual a partir de ahí es otro tipo de challenge y de aventura, pero yo creo que sí que es posible de alguna manera como tener ese sense of urgency, ¿no? Ese sentido de la urgencia de, oye, que tiene que pasar ayer, porque es que si no pasa ayer, nos comen. Entonces, pero también es un poco como ese juego, ¿no? Y tenemos la oportunidad, o sea, nos han invertido 43 millones y ahora tenemos la responsabilidad y la oportunidad de hacer algo súper interesante y divertido en el sentido de, joder, puedes aportar algo que cambie la forma de trabajar de muchas empresas del mundo. Y dices, ostras, tengo en mi mano la posibilidad de hacer que el global supply chain o que la carga de turno llegue ahora para que Manolito tenga las gafas que ha pedido. O sea, no sé, es como que hay real... de hecho, nos lo dicen muchas personas que aplican a Happy Robot. Me mola esto porque veo como la aplicidad de... La aplicabilidad, como se diga esto, de lo que estoy haciendo. O sea, no es como que estoy haciendo ad optimization, ¿no? No estoy como optimizando ahí los anuncios de Facebook. Uh-huh. Bueno, pues cambiar el botoncito ahí de verde a azul, no sé qué. Pero... No, es que estás cambiando cómo funciona, cómo opera el mundo. Entonces eso es bastante potente para alguien que tiene ganas de hacer cosas. Obviamente hemos entrevistado a gente que dice, no, pues yo estoy en Google muy bien y joder, la verdad que a las 3 me voy a hacer surf. Yo, pues tío, sigue haciendo surf a las 3, pero pues ya hablaremos, ¿no? Cuando a lo mejor somos ya 5.000 personas y a lo mejor pues ya se puede hacer a lo mejor ya se puede hacer surf. Creo que no, pero Y un poco también relacionado con el tema del talento, o sea, nos consta que trabajáis mucho contratáis mucho en España, trabajáis con Exponential Fellowship bastante, ¿no? Con algunos roles. Sí. Y no, entender si también veis como parte de vuestra misión, de alguna forma, pues oye, contribuir al desarrollo del ecosistema también en España, al talento español, o si es algo más puramente pragmático, ¿no? O sea, no me voy aquí a tirar el pisto, no ha sido como algo intencionadísimo. Honestamente joder, es que hay gente muy buena en España. No es como que yo quiera aquí venir a cambiar de España o Europa o lo que... Simplemente es que hay gente muy buena en España y que es un hub de talento impresionante. Entonces ha sido más eso. Y ahora pues estamos ya pues abriendo oficialmente pues filial y tal y vamos a seguir creciendo aquí. Pero o sea, no ha sido como quiero cambiar el entorno del ecosistema español. Somos demasiado pequeños como para importar, pero sí me gustaría que bueno, pues con ese granito de arena, ¿no? De oye, pues quien quiera currar en Happy Robot y darse unas risas y construir asistentes de IA que hablan por teléfono como una persona normal y que hacen que la mercancía de turno llegue de China a Miami, pues es como una oportunidad muy interesante versus oye, pues me meto no tengo nada en contra de las consultoras tradicionales, ¿no? Pero me meto a un Deloitte, a un Accenture, lo que sea, y voy a hacer PowerPoints, ¿no? Es un poco... De hecho, yo cuando terminé industriales pensaba que iba a ser mi futuro. Digo, bueno, pues supongo que mi madre me dice que me metería... o mi padre que trabajaba en Unión Fenosa,
pues, vete ahí con tu padre a hacer cosas de energía y tal. Y yo, bueno, pues supongo que haré eso. Pero no, hay más mundo allá de, ¿no? Más allá del camino trillado. Del camino trillado, ¿no? Que en España sí es o A o B, ¿no? Pues, o vas a consultora o vas a hacer funcionariado, ¿no? Que, bueno, no me quiero meter en todo el tema, pero sí que, bueno, sí, me voy a meter. O sea, cuando algún amigo últimamente me ha dicho, o sea, he probado la oposición, tal, y yo, o sea, estaba súper contento. Otro me dice, he probado la oposición de la Comisión Europea, y yo, wow, qué bien. Y dice, sí, ahora ya puedo cogerme una excedencia, 12 años. Y yo, entonces, ¿para qué has hecho la oposición? Para cobrar sin trabajar. Poder tener un trabajo seguro y una pensión. O sea, lo puedo llegar a entender, pero es una mentalidad que tiene que cambiar. O sea, si no, o sea, ¿quién va a aportar a la sociedad? O sea, si todo es como trabajo asegurado, ¿quién se arriesga, no? O sea, ¿quién se echa ahí a la calle a decir, pues voy a montar algo? Entonces, no sé, eso sí que si algún día Happy Robot va bien y tengo un poco de tiempo... Que si puedes apoyar a que, no solo en España, pero en bastantes países europeos, cambie esa mentalidad... Total. Sería un win para... Eso sería probablemente vuestra mayor contribución a la sociedad. Yo siempre digo, y sé que ya estamos ahí en tiempo, yo siempre digo que si alguien se me va de Happy Robot, que no sea para irse a otra empresa, que sea para montar lo suyo. Entonces, si alguien aquí en España está viendo esto y dice, pues venga, me uno Happy Robot hasta la IPO y ya luego me monto lo mío, que se una. Idealmente un poco antes de la IPO para que no tenga capacidad de financiarse solo la empresa y podamos invertir en nosotros. Venga, buen punto. Venga, hacemos el trade-off ahí. Pues nada, Pablo, yo creo que sin proponéroslo, sin pretenderlo, ya estáis seguro que teniendo mucho impacto en este flywheel que hablamos y sois un ejemplo, ¿no? En compañía española que lo está haciendo muy bien en Estados Unidos, así que enhorabuena y muchas gracias por contarnos la historia en el podcast Esa Mi Pata. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.